día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 9 de febrero, le tenemos las noticias. El comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, informó que fueron dados de baja 7 elementos de la policía que fueron grabados al detener a 3 jóvenes, ya que eran presuntos narcomenudistas y los dejaron libres. Con la finalidad de escuchar y atender la demanda de los ciudadanos, el edil capitalino Alfonso Martínez Alcázar arrancó el programa Volvimos en la colonia Lomas del Punguato. Debido al retraso en la construcción del paso superior en Ciervo de la Nación, el Ayuntamiento de Morelia vetó a la empresa responsable para que no participe en las licitaciones municipales. A mes y medio de que el Congreso local aprobó el plan de obra multianual, la presidenta de la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano, Guadalupe Díaz Chagoya, denunció que no hay información al respecto. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo público los nombres de los principales traidores a su juicio al cardenismo, además de denunciar una serie de acciones en defensa de la democracia. Tras ser señalado como presunto propietario del rancho Cateado en Lagunillas, el perredista informó que ya presentó denuncia penal por daños al honor. Para brindar certeza jurídica en la propiedad de la tierra, autoridades estatales y federales iniciaron la entrega de certificados agrarios a 4,000 personas. En las últimas 24 horas en Michoacán se registraron 2 defunciones y 164 nuevos enfermos por COVID-19. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Es un gusto saludarle en esta mañana de jueves 9 de febrero de este 2023. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted en vivo a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también en la plataforma Facebook para que usted nos sintonice en esta opción y pueda tener acceso a las imágenes de cada una de las noticias que le iremos presentando. Ahí nos encuentra como postdata.news. Estamos arrancando esta mañana
a 9 grados, se siente un ambiente fresco, hay un poco de aire para que usted lo considere, y el pronóstico meteorológico nos dice que será un día preponderantemente soleado por la mañana, aunque por la tarde se esperan nublados. La temperatura máxima 23 grados para este jueves 9 de febrero. Bienvenidos y vámonos con las noticias. El comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, informó que finalmente fueron dados de baja los 7 elementos de la policía que fueron grabados al detener a 3 jóvenes presuntos narcomenudistas y que finalmente los dejaron libres. Aquí los detalles. Los 7 elementos de la policía Morelia captados en un video cuando presuntamente agredían a 2 mujeres y un hombre el pasado viernes 3 de febrero fueron cesados por haber liberado a cambio de objetos robados a los 3 jóvenes identificados ahora como presuntos narcomenudistas, anunció el comisionado de seguridad de la capital michoacana, Alejandro González Cusi. A 5 días de que La Voz de Michoacán difundió el videoclip, el funcionario municipal argumentó que este es un tema complejo y debe conocerse la otra historia que llega al fondo de la investigación y que cambia la perspectiva de lo conocido en un primer momento. Que era una banda que se dedica al narcomenudeo, que ya estaba siendo investigada también por Policía Morelia y que ahorita vamos a demostrar, digamos, los videos. No se justifica, quiero decirles que esta autoridad tampoco es omisa en ese sentido, hay irregularidades que consideramos graves, que no podemos pasar por alto, y en este momento se informa puntualmente que los 7 elementos de Policía Morelia han sido cesados de manera definitiva. Posteriormente, el funcionario municipal presentó la otra versión, a través de una grabación editada de 2 minutos proveniente de las cámaras corporales de los uniformados. En el video se muestra la detención, la inspección del vehículo blanco y de los teléfonos móviles de los presuntos narcomenudistas, en el que se muestran mensajes relacionados a la venta de drogas, pero en el que se omite el momento de la agresión y la liberación de los detenidos. Bien. 613. González Cusi señaló que la Comisión Municipal de Seguridad de Morelia está solamente facultada para proceder de manera administrativa a través de la Comisión de Honor y Justicia con el despido de los uniformados, por lo que dejó al criterio de las autoridades correspondientes actuar si es necesario. Bueno, nosotros en el tema que nos compete en la parte administrativa, el reglamento lo que nos faculta es a través de la Comisión de Honor y Justicia determinar las bajas de estos elementos y quedan expeditas las vías para que las autoridades correspondientes, digamos, en ese sentido pudieran actuar si así lo confirman. Además, llamó a los actores políticos a no irse con la finta y a no obstaculizar la actuación de la policía, cuando en este momento se necesita una actitud prudente y de vasta responsabilidad en el tratamiento del tema, ya que atrás de la Policía Morelia hay trabajo y un compromiso ejemplar con los valores de la institución. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Fernando Salgado. Bueno, pues ahí está otra parte de la historia que comenzó pues desde el viernes que se dio a conocer este video y que pues paulatinamente se ha ido generando información al respecto. Pareciera hoy que la reacción que tiene el secretario de Seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, fue lenta, fue a cuentagotas, parece una reacción ante la crítica ciudadana y también los señalamientos que hicieron opositores al gobierno de Alfonso Martínez, como el del dirigente de Morena, pero en especial el del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Finalmente se llega a esta conclusión, se les da de baja y ahora habría que ver, porque sí es un punto importante a tratar,
si de plano no hay otras consecuencias para estos policías, si no le tocaba al propio Alejandro González Cusi, con todos los elementos que hay, pues de aplicarles una sanción más severa. No vaya a ser que se trate incluso de elementos policiales que ya eran cómplices de estos presuntos narcomenudistas. Habría que ver si no le toca al propio Ayuntamiento de Morelia, en este caso al propio Alejandro González Cusi, presentar una denuncia e ir con todo en contra de estos elementos que en primera instancia el video hace evidente que hay un abuso de autoridad. Ahí ya estaba mal, ahí el asunto ya era complicado, pero con toda esta información que se suma, bueno, pues se vuelve doblemente complejo el tema y tendría que haber sanciones ejemplares. No parece que ante las presuntas irregularidades que se cometieron baste con darlos de baja. Veremos cómo evoluciona todo esto, y en lo que podríamos coincidir con Alejandro González Cusi es que pues no pueden todos los elementos ser perfectos. Evidentemente hay quienes se equivocan, y habrá que decir que de las policías que tiene hoy a niveles municipales el estado de Michoacán, pues en este momento la mejor de ellas es la de Morelia, la que tiene pues los controles de confianza, que los exámenes de control y confianza que se les aplican, y bajo esa lógica pues se vuelve preocupante. Si esto hacen elementos capacitados, elementos que pasaron controles de confianza, pues imagínese usted cómo está el resto de los policías en el estado. Complicado el tema, vamos a ver si esto escala todavía más. Por lo pronto ya no están como policías estos elementos que en primera instancia parecía que solo habían abusado de la fuerza policial, y luego pues ya nos dimos cuenta que además pues se volvieron, digamos, cómplices de estos presuntos narcomenudistas, porque pues agarrándolos, digamos, con las manos en la masa, pues los soltaron a cambio de algunas ventajas, de algunas prebendas, y es ahí donde la pregunta es, ¿no alcanza para algo más? ¿No tendría que denunciarlos Alejandro González Cusi por algún otro delito ante las instancias correspondientes? ¿No tendría que ser él y no dejárselo, como dijo, a otras instancias? En fin, ahí se queda este asunto. Por lo pronto, bueno, pues ya no están trabajando como policías estos 7 elementos. Ayer también Alejandro González Cusi informó que 11 elementos de la Comisión Municipal de Seguridad que fueron dados de baja en otros momentos, actualmente laboran en las filas de la Guardia Civil. Detalló que los ex policías municipales fueron dados de bajas por temas como alcoholismo, abuso de autoridad y corrupción. Y esto, bueno, pues ratifica lo que ayer había señalado el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Antier, lo había señalado. Luego vino un comunicado de la Guardia Estatal diciendo que esto era falso, y dice González Cusi que sí es verdad, que son 11 los elementos que están en las filas de la Guardia Estatal, pero no da los nombres. Y bueno, la explicación es que no puede darlos, no puede evidenciarlos por las faltas que cometieron, porque se podría pues cometer alguna irrupción, digamos, alguna falta a los derechos humanos, y por ello es que no han dado a conocer los nombres, pero asegura que son 11 elementos policiales que fueron dados de baja en la policía de Morelia y hoy están trabajando con la policía o la Guardia Estatal. Al momento, nosotros lo que podemos decirles es, el alcalde también habla con conocimiento de causa, evidentemente. Tenemos al menos con precisión 11 nombres de personal que ha sido despedido por múltiples cuestiones, ha sido de baja temas de alcoholismo, temas de abuso de autoridad, temas de corrupción, y que hoy están incorporados a la nómina del Estado.
Ante las críticas del dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, y del diputado Juan Carlos Barragán, que consideraron innecesaria la obra del parque lineal del Boulevard García de León, el edil de Morelia, Alfonso Martínez, calificó como una incongruencia que los dirigentes morenistas reprueben una obra que respaldó el gobierno del estado. El alcalde recomendó a los dirigentes averiguar y después considerar con qué lo golpean políticamente. Pues es que son muy incongruentes los dirigentes de Morena, porque pues esas obras las estamos haciendo en conjunto con el gobierno del estado, que es de su partido. Entonces, pues primero que averigüen y luego vean con qué nos pegan. Bueno, pues ahí la ironía del presidente municipal para, pues de alguna manera, decirles, pues qué le gusta a usted. Por lo menos que se pongan más vivos, y si se tienen que poner más vivos, pues es que hoy están pues bastante errados en las críticas que le hacen desde la dirigencia de Morena. Ahí lo que les señala y les recomienda el alcalde. Ya le decía yo que pues esto se va a empezar a complicar. El tema de los policías, por ejemplo, evidentemente, como lo hizo también la dirigencia de Morena, pues empiezan a politizarlo, se van más allá, no hacen una autocrítica. No escuchará usted jamás a un dirigente de Morena hablar de la crisis que se padece en el país por los homicidios dolosos. Es el sexenio pues más terrible en esa situación. Están mucho peor que el de Felipe Calderón Hinojosa, prácticamente lo van a doblar en tema de crisis de homicidios dolosos por la cantidad. Y eso que pues el presidente no soporta ni mencionar el nombre de Felipe Calderón, y bueno, pues de todas maneras su gobierno es doblemente peor que el de Felipe Calderón en materia de seguridad, pero eso pues no lo va a decir un dirigente de Morena. Ahí es donde pues caen en la misma lógica de toda la vida de los políticos. Cuando están con su partido en el poder, pues son incapaces de ver la viga que traen atravesada. Cuando son oposición de un gobierno, pues son capaces de ver la astilla más diminuta en el ojo del que es en este momento su adversario político. Así es la política, y esto lo que nos señala, lo que nos advierte, si ya empezaron con estos asuntos de la grilla, si ya empezaron con estos movimientos, digamos, para denostar electoralmente al otro, imagínese cómo se va a poner y los riesgos que hay de un rompimiento en el futuro próximo, en la buena relación, así parece, que prevalece entre Alfonso Martínez y Alfredo Ramírez Bedoya. Ojalá que sean capaces de poner por delante a los ciudadanos antes que las grillas que provocan luego dirigentes como Juan Pablo Celis de Morena. Vamos a ver, ojalá lo logren Alfonso Martínez y Alfredo Ramírez para que sigan trabajando por todos los ciudadanos. Ya veremos, pero todo indica que el tema de la politiquería, como también se le denomina, pues se va a acrecentar. Ya le platicaremos. Y mire usted, con la finalidad de escuchar y atender las demandas de los ciudadanos, el edil capitalino Alfonso Martínez arrancó el programa denominado Volvimos, donde estará visitando las diversas colonias de la capital michoacana, y comenzó justamente en Lomas de Punguato. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, arrancó el programa Volvimos en la colonia Lomas del Punguato, donde informó que busca una cercanía entre los morelianos y el edil con el fin de escuchar y atender las necesidades más sentidas de las colonias. Esta actividad se realizará una vez a la semana e irá acompañada por módulos de atención a la salud, agua potable, atención animal, servicios públicos, bacheo y alumbrado. Lo que antes era el presidente en tu colonia, ahora será una actividad sin derroche de recursos y cercana a la gente. En mi administración pasada, ustedes recordarán, era el programa Presidente en tu colonia. Ahora estamos con esta nueva modalidad
para poder hacerla muy cercana, sin protocolos, sin cosas espectaculares, sin derroche de recursos. Nosotros preferimos gastar el dinero en obras, en cámaras de vigilancia, en bacheo, en arreglar las calles, en hacer centros deportivos, que en muchas cosas ostentosas. Por eso quiero que ustedes noten que esto es sencillo, pero de cercanía con la gente, porque lo más importante es escucharlos y resolverles. Luego de conocer el sentir de la ciudadanía cuando estuvo en campaña y de atender las problemáticas urgentes de Morelia, el edil de Morelia detalló que es momento de entrar a las colonias para solucionar sus problemáticas. El tema es que nosotros en campaña caminamos las calles de nuestra ciudad y había muchas peticiones. Lo principal que nos decía la gente es que se arreglaran las calles, que volviera la seguridad y que limpiáramos nuevamente Morelia. Vamos muy avanzados en eso. Entonces tenemos que pasar a la segunda etapa, el escuchar a la gente para meternos en las colonias, para ver cómo vamos solucionando ya al interior de las mismas. Alfonso Martínez destacó que hasta que esté al frente del gobierno, los vecinos de las colonias El Punuato y los capitalinos no volverán a estar solos, dado que seguirá trabajando con los ciudadanos para marcar la diferencia. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Déjenme en este momento leer algunos de sus comentarios, sus saludos, porque estoy viendo aquí que están tocando el tema de los policías y de esto que determinó finalmente el Ayuntamiento de Morelia, o el director, el comisionado de seguridad Alejandro González Cusi. Primero agradecerle a los que nos están saludando, como Susana Montoya, Juan José Juárez, muchas gracias, Joan Mauro también. Melchor Ornelas nos deja además su comentario, dice: qué triste es ver que se requirieron 5 días para armar una declaración, cuando lo especial del caso era para que se diera de inmediato el informe a la ciudadanía para limpiar la imagen de la policía Morelia. Hoy los críticos somos los enemigos de la policía, dice Melchor. Sí, creo que debió haber actuado más rápido Alejandro González Cusi, porque se supone que tuvo acceso rápido a las cámaras. El tema se dio a conocer desde el viernes, pues uno se imaginaría que por tarde el sábado pudieron haber revisado las cámaras y haber salido a dar una declaración contundente. Lo hicieron despacio, lo separaron nada más de sus labores y se llevaron todo el sábado, domingo, lunes, martes y parte del miércoles para fijar una postura en definitiva en tiempo de Alejandro González. Habrá que conocer los protocolos ahí que siguen, no sé si tuvieron que entrevistarlos, preguntarles, en fin, pero pues sí, parece lento, Melchor, también coincido con esa parte. Juan José Juárez, la pregunta será: ¿cuándo no exista un video que los evidencie, podrán extorsionar a los delincuentes y ciudadanos? Por fortuna, pues ahora ya traen cámaras aquí en Morelia, Juan José, los policías de Morelia. Si te toca uno de otra corporación, pues ahí sí, ni cómo hacerle. En el caso de Morelia, digamos, dentro de los males el menos, pues es que ya todos traen cámara, y hoy si uno de ellos la llega a apagar cuando te procuran, cuando te detienen, pues entonces el despedido en inmediato tendrá que ser él por apagar la cámara. Tal vez esa es una pequeña posibilidad favorable que tenemos los ciudadanos, y la otra pues sería que se equivoque menos la policía de Morelia para ganar confianza, y con las otras pues ni cámaras traen, entonces allá sí se pone todavía más complicado. Luis Esteves, buen día Carlos, lamentable el actuar del comisionado Cusi, se toma como complicidad y falta de capacidad del presidente Alfonso Martínez, tendría que valorar ya remover al comisionado. Ahí también la opinión de Luis Esteves, proponiéndole al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, que corra al comisionado. Felipe Jiménez, obviamente son cómplices, deben ser remitidos ante la autoridad correspondiente, porque si decomisaron la droga y la consumieron con el uniforme puesto o la revendieron, pues entonces también son narcomenudistas, dice
Felipe Jiménez. Gracias, Felipe, por tu opinión. Alejandro López es un mentiroso cusi y los que tiene sin C3, dice Alejandro López. Gracias. Alejandro García también opina. Hola, casi de policía Morelia se debe presentar ante una autoridad federal por delitos contra la salud y los que resulten, a todos los implicados en esta, casi tanto civiles como los oficiales, abuso de autoridad, revisiones de rutina que están prohibidas por la ley y quedarse con los objetos de delito, porque aquí hasta González Cusi cae en complicidad dejando libres a estas personas. Bueno, pues otra opinión aquí también de Alejandro García. Gracias, Alejandro. Lilia Rosales también nos deja sus saludos, igual que Eliseo Carlos Ramírez. Gracias a todos por sus opiniones y pues veremos qué más surge de esta situación con el comisionado de Morelia, Alejandro González Cusi, y esto que ustedes señalan. Y mire, debido al retraso en la construcción del paso superior en Ciervo de la Nación, el Ayuntamiento de Morelia vetó a la empresa responsable para que no participe en las licitaciones municipales. El Ayuntamiento de Morelia vetó a la constructora Obras y Agregados Cache, SADCB, por tardar 2 años en construir el puente a desnivel de la avenida Ciervo de la Nación y por atrasarse 2 meses en la entrega estipulada por el contrato, anunció el secretario de Obras Públicas Municipal, Fernando Sosa Tapia. Esta determinación se da por la política del edil capitalino Alfonso Martínez Alcázar de no recontratar a constructoras que incumplan y no realicen la obra pública con calidad, refirió. O la única empresa ahorita que tenemos prácticamente, como lo estudió el presidente Alfonso Martínez al inicio de su gobierno, que las obras que no respondieran, pues obviamente ya no iban a tener cabida en el municipio, y una de ellas pues obviamente es Agregados Cache, ¿no? Que en su momento, bueno, pues obviamente hizo lo que es el distribuidor vial y que para nosotros era bien importante terminar en el mes de noviembre y bueno, tuvo un retraso prácticamente de 2 meses, pero que también hay que resaltar en esa parte que bueno, pues se terminó el proyecto, que ya está operando, que está funcionando y que bueno, pues obviamente se aplicaron los 6.5 millones de dólares del fideicomiso. Detalló que por este motivo Obras y Agregados Cache no recibirá la carta de cumplimiento que se le solicita en el municipio y que se le pide en el momento de concursar por una obra municipal para verificar el historial de la empresa. No obstante, refirió que la constructora tiene la libertad de impugnar jurídicamente para comprobar que no hubo una omisión por la empresa en las entregas postergadas del puente y de la duración exagerada de su edificación. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí la sanción a esta empresa que no cumplió en los tiempos que se comprometieron. Y bueno, pues ahí tiene usted la sanción que impone el Ayuntamiento de Morelia. Y a mes y medio de que el Congreso local aprobó el plan de obra multianual, la presidenta de la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano, Guadalupe Díaz Chagoya, denunció que no hay todavía información al respecto. A mes y medio de que el Congreso de Michoacán autorizó el programa de obra pública multianual solicitado por el gobierno del estado, legisladores no tienen ninguna información al respecto, ni sobre el avance de los proyectos, la licitación o las empresas interesadas en llevarlas a cabo. La presidenta de la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, Guadalupe Díaz Chagoya, lamentó que en consecuencia no haya fecha tentativa para que comiencen los trabajos. Pues no sabemos todavía qué hay y cuándo se inician. Nosotros aprobamos un proyecto del gobierno, ¿sí? O sea, un proyecto que se llama Obras Multianuales por 9,000 millones, que en realidad no son 9,000, sino 7,000, porque tienen un costo financiero de 2,000 millones de pesos. Es una deuda que va a obtener el contratista en la que el gobierno va a hacer aval, pero pues eso lo aprobamos en el mes de diciembre, ya tendríamos que tener algunas licitaciones, ya tendríamos que tener por lo menos los proyectos definidos y el día de hoy todavía no tenemos nada. La legisladora perredista llamó a que se agilice el proceso, al recordar que de manera efectiva se consideran 7,000 millones de pesos para la obra, ya que los 2,000 millones restantes se consideran para el pago de intereses de la deuda que contratarán los constructores. Luego de que la propuesta fue aprobada por unanimidad,
El 21 de diciembre del 2022, la legisladora rechazó que el Pleno del Congreso haya tomado una decisión equivocada y aseguró que ahora es cuando deben estar vigilantes de su desarrollo. No, porque ahora es cuando vamos a tener que estar pendientes del avance de ese programa. Díaz Chagoya informó que no ha sostenido todavía ningún acercamiento formal con el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasúa Sánchez, pero esperan que se concrete una reunión formal para plantear las diferentes inquietudes de los legisladores. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. En entrevista, la diputada perredista cuestionó también la falta de avances de los distribuidores viales que se construyen Salida Salamanca y Milcumbres en Morelia, al calcular que no terminarán en los plazos estimados, ya que aún restan nuevas obras como construir los pasos peatonales. Consideró que también se requerirán más recursos y se desconoce de dónde echará mano el gobierno estatal para terminarlos. Ahí estamos hasta la buena voluntad de las empresas de que terminen o no, porque no hay manera de sancionar. Yo considero que será abril, mayo para Milcumbres y será después de junio, julio para Salamanca. Se dice que para los dos va a haber un nuevo contrato para los temas peatonales, para hacer adecuaciones peatonales. Bueno, pues ahí tiene usted lo que señala justamente la diputada Guadalupe Díaz Chagoya y bueno, pues evidentemente el retraso ya se dio, debieron estar listos y no han estado prácticamente desde el año pasado, hay un retraso, debieron estar listos en abril, ya vamos para un año de retraso. Y además pues no han cumplido ni los empresarios. Ya ve que aquí platicamos con el representante de la Salida Milcumbres de esta obra y nos dijo que el 31 de diciembre iba a estar todo listo y bueno, pues ya es 9 de febrero y nada. Así las cosas con la obra pública en Michoacán, donde ya hemos platicado con usted que terrible lo que sucede en materia de obra pública, luego quedan mal, quedan feas, las hacen a cámara lenta, no cumplen los plazos, tampoco se cumplen los montos, en fin, es una barbaridad y difícilmente hay sanciones, así las cosas. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, estuvo ayer de nueva cuenta aquí en la capital michoacana, convocó pues a una rueda de prensa, un evento en el monumento a Lázaro Cárdenas, con muy poca asistencia, muy poca gente se dio cita ahí, y bueno, pues ahí denunció lo que a su juicio son algunos de los principales traidores al cardenismo, y habló también de una serie de acciones que va a llevar a cabo en defensa de la democracia. Al denunciar que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el primer traidor al cardenismo y a la democracia en el país, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo anunció que realizará una serie de acciones en defensa de la democracia que iniciarán con una caravana con rumbo a la Ciudad de México, donde no descartó realizar un plantón en el Zócalo en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado contra la reforma electoral. En el obelisco a Lázaro Cárdenas, señaló que la caravana partirá el domingo 19 de febrero de la Plaza Melchor Ocampo de Morelia a las 10 horas. Y prepararnos para la defensa de la democracia, la defensa del INE, en contra del Plan B y en contra del autoritarismo. Hasta donde tope vamos en esta lucha por defender los derechos de las mexicanas y los mexicanos. También les pido que se consigan un banquito verde, porque a lo mejor vamos a necesitar quedarnos algunos días en el Zócalo, mientras la Corte revisa las acciones de inconstitucionalidad. En su pronunciamiento, Aureoles Conejo se refirió a 4 funcionarios y a un ex servidor público como los primeros 5 traidores al cardenismo y a la democracia, por no respetar y reconocer que el movimiento que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano permitió que ellos ocuparan el lugar que hoy tienen, ya que sin ese cisma que generó en el PRI, López Obrador no sería lo que hoy es.
y prepararnos para la defensa de la democracia, la defensa del INE, en contra del Plan B y en contra del autoritarismo. Hasta donde tope vamos en esta lucha por defender los derechos de las mexicanas y los mexicanos. También les pido que se consigan un banquito verde, porque a lo mejor vamos a necesitar quedarnos algunos días en el Zócalo mientras la Corte revisa las acciones de inconstitucionalidad. Sin denostar al exgobernador Lázaro Cárdenas Batlle, lo llamó más bien a tener dignidad y dejar su cargo como coordinador de los asesores del presidente de México. Aurelio Esconejo informó que cada semana anunciará a 5 traidores del cardenismo, aunque señaló que por ahora dejará el tema en la denuncia pública, aunque actuará de manera legal en caso de que se deriven responsabilidades. Reiteró que el gobierno del estado realiza persecución política en su contra, por lo que responsabilizó de nuevo de su seguridad, su familia y todo su equipo al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, al secretario de Gobierno Carlos Torres Piña y al coronel Luis Miguel Pérez Landaverde. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Ahora le agradezco que nos reciba a la llamada el comisionado de Seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, para pues insistir en este tema y a ver si nos salva de algunas dudas que hace rato por aquí planteábamos. Alejandro, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarte. Oye, Alejandro, algunas dudas. Número uno, en este debate que hay ahora con el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad Pública, de los elementos policiales que han sido dados de baja en la Policía Morelia y que hoy están en la Guardia Estatal, preguntarte, para acabar con las dudas, ¿no es posible que des a conocer los nombres de los 11 policías y en todo caso, por qué no se puede? A ver, yo te diría, los nombres no pueden darse a conocer, es un dato personal, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya identificados que 11 elementos que fueron cesados por temas de disciplina y mal comportamiento han sido dados de alta en el estado. Sin embargo, no podemos dar a conocer nosotros los nombres por un tema, digamos, por respeto a datos personales y también por un tema de seguridad para los propios, elementos que fueron dados de baja. Y digamos, públicamente no se puede, pero en lo corto no platican con la Secretaría de Seguridad Pública para decirle, oye, cuidado porque faltaron a los protocolos, porque cometieron faltas, cuidado con ellos. Claro que sí, o sea, hay un intercambio de información, incluso te diría, hay obligación, lo hacemos, de llenar las bases de datos. Una vez que un elemento de seguridad es dado de alta como policía, hay obligación de darlo de alta en el Registro Nacional de Elementos de Seguridad. Misma historia cuando lo das de baja, también implica señalar el motivo de la baja. Esta es una plataforma que aplica para todas las policías del país y debe ser consultada por ley al momento de dar de alta a alguien en las corporaciones. De igual forma, nosotros mandamos oficios y mandamos comunicaciones para advertir, no solamente en los casos que llegan a tal extremo. Carlos, piensa, por ejemplo, cuando un mal elemento es detenido en alguna noche de parranda con el arma de cargo y cae a la barandilla, que no hay necesidad, ¿no?, de un tema disciplinario, porque además no es tu elemento. De todos esos elementos que caen constantemente se notifica a las autoridades, oye, cuidado porque esta persona está teniendo este comportamiento. Ese cuidado lo hemos tenido, Carlos. O sea, a nivel de comunicación sí se ha cuidado ese detalle. Y de estos 11 que refieres, hiciste lo propio, tuviste comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, se ha avisado, claro, una vez que han sido culminados los trámites de la Comisión de Honor y Justicia, que es el órgano por el que se dan de baja y se aplican las sanciones disciplinarias. En ese momento se informa a las autoridades para, hacer de su conocimiento que los elementos han sido cesados por tal o cual motivo. Alejandro, en el tema de la rueda de prensa que das ayer y que ya clarificas, pues esta otra parte de los elementos que dejaron ir a estos jóvenes, presuntos narcomenudistas, ¿no te tardaste en salir y explicar a la ciudadanía o por qué te tardaste tanto, que es una percepción que se tiene? Mira, Carlos, de hecho, la gran lección que deja este tipo de cuestiones es el tema del contexto y la responsabilidad al momento de verificar la información. Si te fijas, la imagen que teníamos o la idea con la que nos quedamos todos el viernes era de un posible abuso de unos jóvenes que estaban de fiesta el fin de semana y que la policía había abusado físicamente de ellos. Esa es la idea que tenemos. Fíjate cómo cambia el contexto al momento de conocer ya
cámaras corporales, declaraciones. Entonces me parece que estamos haciendo una estrategia de seguridad que implica legalidad, que implica también conocer todo el contexto para tomar determinaciones justas. Lo mínimo también era aplicarlo el procedimiento interno de los elementos. No teníamos todavía nosotros los elementos suficientes para proceder a una separación, aunque fuera temporal del cargo, sin tener todos los elementos técnicos que se recabaron durante el fin de semana. A primera hora del lunes, que ese fue el primer pronunciamiento que hicimos, ya con elementos en la mano, procedimos a separar temporalmente a los elementos para efectos de realizar las investigaciones. Porque ya teníamos elementos de prueba, digamos, que nos hacían suponer que había una violación a los protocolos, a las formas de actuación correcta de la propia policía, y una vez que tuvimos los datos completos, que eso fue el día de ayer, dimos a conocer puntualmente con el compromiso que hizo el alcalde Alfonso Martínez de llegar hasta el fondo, de dar a conocer perfectamente y de tomar las determinaciones que correspondían. ¿Hablaron también con los elementos, Alejandro? ¿También eso implicó, digamos, la investigación? Sí, por supuesto, desde el fin de semana se habló con ellos, se tomó, digamos, el punto de vista, se les tomó declaración, que es parte también de su derecho de presunción de inocencia, Carlos. Okay. Eso es lo que tendríamos que decir. Nosotros, como tema de opinión pública, eso es justamente la reflexión del asunto. No podemos juzgar, el trabajo policial es mucho más complejo de lo que a simple vista parece, y el propio video es lo que demuestra, ¿no? Una cosa que parecía sencilla es un tema mucho más complejo que trae cola. En este sentido se da a conocer la totalidad de la versión sin tapujos, ¿no? Que es también el compromiso de transparencia, decir, se está documentando el trabajo policial para bien y para mal, cuando se hacen las cosas bien, para celebrarlo, para notificarlo, pero también cuando hay equivocaciones se aplican las consecuencias. Yo creo que ese es el ejercicio de transparencia, de depuración, para tener una policía a la altura, y eso implicaba tener todos los elementos completos y también ser consecuentes al momento de aplicar disciplina al interior de la policía, porque fíjate, son temas bien delicados, ¿no? Sin justificar, porque aquí no se justificó ninguna tipo de acciones. Si tú sales a decir, oye, separo del cargo porque vimos un video que le jala el cabello a una mujer, pues el trabajo policial se pone en entredicho. ¿Con qué seguridad los elementos van a hacer su trabajo si a la primera de cambios en un video, sea cual sea, sin conocer el contexto, se les acusa y se les criminaliza por el hecho digamos, de los rozones que hay en el cargo de policía? Entonces, en ese sentido me parece que tratamos de ser responsables y prudentes, pero también al mismo tiempo contundentes. En el caso de lo que ya tienes en las cámaras, Alejandro, de todo lo que ya se investigó, ¿eso no te da para denunciar a ti mismo o a la autoridad como Ayuntamiento de Morelia a estos elementos policiales por algún otro delito? ¿No tienes esa posibilidad o sí la tienes y ya la presentaste? Mira, nosotros lo que hemos agotado es el procedimiento administrativo, que es lo que nos corresponde desde el punto de vista disciplinario de la policía, que es pues este catálogo que viene reglamentado para efecto de que los policías actúen conforme a la norma. Evidentemente, si alguna autoridad considera que hay, digamos, algo más que investigar, queda, digamos, expedito el derecho y la vía para que esto suceda, ¿no? Hasta el momento nosotros lo que hemos hecho es terminar con el proceso administrativo, ¿no? Digamos, estamos abiertos, por ahí entiendo que está abierta ya una queja en derechos humanos, etcétera. Entonces estaremos puestos para coadyuvar con las instancias que lo consideren. Hemos dicho que ese es el fruto de, digamos, finalmente de los videos y de la actuación policial, ¿no? Documentar el trabajo, y las autoridades competentes que así lo soliciten, pues serán entregados para los efectos conducentes. Tú como autoridad no podrías denunciarlos por algún otro delito, y entonces ¿qué autoridad sí podría hacerlo, Alejandro? Mira, podría ser directamente, digamos, la Fiscalía del Estado, en todo caso, si es que encuentran que hubo, digamos, una omisión en el trabajo del quehacer policial, ¿no? Que eso es nosotros el motivo principal por el que damos de baja a los elementos, ¿no? El tema aquí en concreto es que nos encontramos que hay indicios y había tema suficiente para poner a disposición por la probable comisión de un delito, y no se hace. Esa omisión es lo que nosotros, digamos, en términos reglamentarios nos faculta para cesar a los elementos, y eso es lo que, digamos, a nivel interno de la administración es como procedimos. En todo caso, aquí la denuncia podría venir también de los jóvenes, digamos, que fueron ahí que ese es el otro tema, en las cámaras. Que ese es el otro tema, y ahí entramos ya en digamos, cosas mucho más complejas, ¿no? Uh-huh. Que es justo el mensaje y el tema de lo que se veía el fin de semana. Como padres de familia, tanto el presidente municipal como tu servidor tenemos hijos, y claro que nos golpea, nos preocupa, y decíamos, oye, ¿cómo nuestros hijos están a las expensas de la autoridad a altas horas de la noche, cuando salen a divertirse? Pero el tema es que no era así, no eran jóvenes que estuvieran divirtiéndose,
sino que estaban en otras conductas dañando a otros jóvenes con tema de drogas, con tema de violencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues me parece que la realidad cambia, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que tener como mucho cuidado, pero el contexto en todo caso es sumamente importante. Entonces, digamos, yo creo que cuidando este tipo de cosas, porque yo te diría, ¿quién va a ir a presentar la queja? Si se trata de una banda presumiblemente de narcomenudistas que se dedican a este tipo de cosas, al contrario, después pudiera solaparse y empiezan a surgir una serie de preguntas. Oye, ¿cuál fue la intención entonces de que se quedara aquel suceso solamente como un hecho de violencia física, digamos, por parte de la policía, no entrar al fondo? Es decir, ya empezamos a complicar el tema porque la realidad fue mucho más compleja de lo que en verdad parecía. Y en el caso de la revisión que se hace al vehículo e incluso a los celulares, que ya se pronunció ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que parece que pudo haber un exceso al revisar incluso pues celulares de estas personas. ¿Puede la policía hacerlo, Alejandro González, o habrá algún riesgo ahí de algún llamado de atención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ustedes? Mira, nosotros somos garantes, digamos, de la legalidad y en ese sentido avanzamos y caminamos. Yo lo que te diría, pues es parte de del cúmulo de equivocaciones y de faltas graves que consideró la autoridad para efecto del cese. O sea, eso es lo que quisiera dejar claro, Carlos. O sea, no fue el tema solamente, digamos, como de la violencia física lo que se vio, sino el cúmulo de cosas que dieron lugar a una serie de violaciones que terminan con una omisión en no poner a disposición de la autoridad. Entonces, todo ese cúmulo de cosas es justamente lo que valoramos. En ningún momento estamos diciendo que sea correcto el tema. Dimos a conocer lo que pasó. Nosotros, con una actitud de apertura, dimos a conocer lo que sucede, lo que las cámaras detectamos, y con toda valentía y tal, dimos también las determinaciones que correspondían. En ningún momento estamos defendiendo el que se revisen comunicaciones. Justamente lo estamos documentando y es parte, digamos, de los motivos que mueven al cese de estos elementos. En concreto, reconoces que fue algo indebido, ¿no? Lo de revisar celulares, por ejemplo. Sí, por supuesto, pues es un tema indebido, por eso lo estamos documentando y por eso, digamos, es fijar un precedente para decir, Carlos, aquí las cosas se hacen por la derecha. En este caso fueron 7 elementos, se suman a 42 que ya habían sido cesados previamente por distintos motivos, ¿no? Y que en esos casos no hubo video ni queja pública. Yo lo que quiero decir es, hay una convicción por parte de la autoridad de caminar a una depuración sin necesidad de que haya la denuncia pública. Cuando la hay, con más razón se atiende. Claro. Y se suma a un tema que ya venía siendo, digamos, de manera interna en la policía. Alejandro, ningún policía puede apagar la cámara. Preguntarte, ¿todos los policías en este momento que están en servicio en Morelia traen la cámara ya? ¿Todos traen cámara o no todos? Y en este caso, si a alguno se le ocurre apagar la cámara, me imagino que también lo dan de baja. Claro, mira, el 100% de los elementos que hoy tienen contacto con la ciudadanía tiene cámaras. Hay que comentar que se hizo una inversión importante. Este año completaremos nuevamente con más, digamos, dispositivos. Hay que pensar que algunos, o sea, la gente que entienda que la gran mayoría tiene cámaras. Un policía que está haciendo, digamos, custodia en un edificio público que tiene videocircuito cerrado, pues esos policías no llevan cámara, porque no alcanza para todos, pero sí los que están en labores de tránsito, sí los que están en labores de detención, todos aquellos que tienen contacto con los ciudadanos, digamos, en temas operativos. El tema de las cámaras evidentemente pueden ser auditadas. Tú puedes saber por sistema si la cámara fue apagada manualmente, si se le manipuló, todo es auditable en el sistema, digamos, encriptado que tienen, porque están hechos para eso. En el caso de los elementos que han apagado las cámaras, han sido cesados, Carlos. Yo te diría, ha sido un elemento que desde el punto de vista cultural, ha sido complejo la implementación, porque implica también un control intrínseco de la actuación policial. Hoy los elementos saben y se dan cuenta que es un elemento también de defensa, de contar la historia por parte de la policía, y ya hay una cultura en ese sentido de mantenimiento de la cámara. Pero la persona que ha apagado la cámara en ese momento ha sido dado de baja fulminantemente también. ¿Qué le dices a Juan Pablo Celis que pide tu cabeza, Alejandro? Pues bueno, yo reiteraría lo que dice el alcalde, hay que ponerse a trabajar. Yo creo que los ciudadanos quieren que más que estén buscando temas políticos, temas de grilla, ¿no? Quieren resultados. En el caso de la Policía Morelia estamos concentrados, ha habido resultados importantes, hay unas áreas de oportunidad gigantescas todavía en la ciudad, estamos concentrados en eso, y me parece que lo importante es trabajar, Carlos, ¿no? Los ciudadanos quieren que se hagan las cosas, venimos en plan grande a construir Morelia y Michoacán, y seguiremos en esa tesitura, entregándonos con mucha pasión y entrega,
para seguir haciendo cosas interesantes y darle la vuelta, poner a Morelia donde se merece. Finalmente, Alejandro, ¿qué le dices a los morelianos? Me parece que se venía ganando terreno en la confianza a la policía. Esto nos va, digamos, a generar ahí alguna afectación a los morelianos con la seguridad, la confianza hacia los policías. ¿Qué nos dirías a los morelianos? Yo te diría, Carlos, que seguimos en el empeño, lo hemos dicho, la policía y la autoridad necesitamos ir de la mano a los ciudadanos para construir la paz. Me parece que este tipo de sucesos, cuando se habla con la verdad, se depura, se hacen las transformaciones desde el fondo, pues implica también un ejercicio de seriedad, un ejercicio de no impunidad, un ejercicio de confianza. Al final del día las denuncias son atendidas y no solamente en los términos que se proponen, sino con un objetivo real de llegar hasta el fondo, y me parece que en esos términos también tendremos que ir ganando en confianza. Son ejercicios que marcan hoy, digamos, antecedentes importantes y que por supuesto tendrán que calar para tener una relación mucho más sólida con los ciudadanos. Alejandro, te agradezco que nos hayas tomado la llamada para salvar estas dudas. Que tengas buen día. Carlos, encantado, muy buen día. Bueno, pues ahí tiene usted las dudas que estábamos planteando. Ahí escuchó usted la versión de Alejandro González Cusi. Tal vez a mí lo único que me hubiera gustado es que pudiera y se decidiera también Alejandro González Cusi a presentar una denuncia correspondiente por algún presunto delito que pudiera, digamos, constituirse en estos elementos policiales, pero él, pues ya escuchó usted lo que nos responde. Pero bueno, todo lo demás, ahí tiene usted lo que nos ha señalado Alejandro González Cusi. Déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle ahora que ayer también Silvano Aureoles informó que ya presentó denuncia por el delito de ataques al honor contra quien resulte responsable por la intencionalidad y persecución política que evidenció el haberlo señalado como presunto propietario de un rancho en Lagunillas, donde se presumió también que se habían encontrado bóvedas con dinero. Señaló que el propietario del rancho, Valentín Rodríguez, también promovió la querella correspondiente, por lo que de su parte aportará todas las pruebas a su alcance para que se sancione al responsable. El tema de esas acciones y ese montaje ilegal que hicieron en una propiedad privada, el propietario está siguiendo la ruta legal, ese es asunto de él. Pero del lado mío, por están todas las evidencias de la intencionalidad política, de la persecución política, también he interpuesto ya las denuncias penales correspondientes y ahí habremos de aportar todas las pruebas, no les voy a dejar pasar ni una
a estos inútiles incompetentes que solo para eso sirven. Bueno, es que yo no estaba aquí, pero claro que están asignados a mí, están bajo la responsabilidad y el mando de quien está de responsable de lo que le llaman ayudantía, un nombre extraño, pero claro que están asignados conmigo. Bueno, pues a ver qué resulta de todo esto, ya le iremos informando. Mientras también déjeme comentarle que el estudiante de la licenciatura en nutrición de la Universidad Vasco de Quiroga, Janet López, llamó a implementar un estilo de vida saludable para evitar enfermedades y llevar una vida más plena. Nutrición UVAC. Hace falta cultura deportiva y sobre una buena alimentación. Janet López, alumna de la licenciatura en nutrición de la UVAC, comentó que es importante fomentar la cultura deportiva para mantener un balance entre la salud, el autoestima y el bienestar en general de las personas. Considero que el hacer ejercicio y el más que nada llevar una vida saludable y un estilo de vida también saludable es muy importante, porque así mantienes en un balance todo, vaya, tanto metabolismo, te sientes más activo, tus posturas son mejores porque estás fortaleciéndote en un todo. También contigo mismo, conforme vas viendo, por ejemplo, avances, te sientes más seguro. La estudiante y fisicoculturista de la UVAC destacó que al implementar un estilo de vida saludable se podrían evitar diversos problemas de salud y conseguir una vida más plena. Implementáramos un poquito más de la cultura deportiva y de llevar un estilo de vida saludable, podríamos estar evitando tanto problema, por ejemplo, de sobrepeso o obesidad, y también se viviría de una manera más óptima, plena, con salud. Y señaló que la actividad deportiva debe ir acompañada de una buena alimentación adaptada a las necesidades de cada persona. Muy importante el precisamente llevar un estilo de vida saludable, de hacer ejercicio, de comer bien, de descansar, tomar agua, saber sus porciones, saber también distinguir entre el hambre fisiológica de la emocional. Y de esta manera llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente jueves. Nos escuchamos y nos vemos mañana.